Muy bien, estamos estudiando 2 de Corintios. Hoy día vamos a terminar este capítulo y la próxima semana ya sería el final del capítulo o del libro de la carta de 2 de Corintios. El tema general de este capítulo viene a ser Pablo, como vemos aquí, y su corazón de pastor a los corintios. ¿Por qué decimos su corazón de pastor? Pues vamos a verlo claramente en el desarrollo de estos versículos. Recordemos que Pablo fue quien fundó esta iglesia. Pablo comenzó esta obra de cero, de nada. Él llegó, empezó a predicar en las sinagogas y después se fue a los gentiles. Pero en este tiempo, en este momento, en estos versículos, ya vemos que un grupo de falsos maestros, se les llamaba maestros itinerantes que andaban de pueblo en pueblo, han atacado a Pablo. Y estas personas tenían ciertas características que vivían cómodamente porque engañaban un poco a las iglesias diciéndoles que si les atendían bien, ellos podían tener un lugar especial en el reino de los cielos. Se llenaban de mucho orgullo porque supuestamente tenían más revelaciones, más sueños y también podían quizás hablar en la que se conoce como la oratoria mejor que Pablo. Pero Pablo se va a defender. Y básicamente atacaron algunas cosas que nosotros ya hemos visto. Lo primero es el liderazgo de Pablo. Si era o no era un verdadero líder. Segundo, su autoridad. Ellos decían, ¿con qué derecho él viene si no es un apóstol de Jesucristo? Él dice, y él va a defenderse. Después atacan su estilo de hablar. Pablo pareciera que en persona no era alguien que tenía, como les digo, esa oratoria, esa pasión, ese deseo, como hoy día muchos lo hacen a través de la televisión o la radio. Quizás Pablo escribía mejor de lo que hablaba. No se dice, pero también él corrobora en versículos anteriores. Y lo cuarto que atacaron fue el evangelio. Estaban tergiversando el evangelio. Estas 4 cosas fue el ataque directo y Pablo tiene que defenderse. Pablo entonces se defendió y lo hizo de 3 maneras. Y vamos a ver. Primero es comparar su vida con otros. Él dice, si quieren decirme que no soy, pues vamos a compararnos. Vamos a ver quién es quién. Segundo, al usar el estilo de ellos o la retórica que viene a ser, pero con humildad. Él hace preguntas retóricas para que la gente le pueda responder. Él habla del sello del apostolado. Él dice, yo he visto a Cristo, yo he estado con Cristo. Él comenta todos esos hechos para defenderse. Y lo tercero que usa es el sarcasmo. El sarcasmo para enfatizar su punto. Llega un momento donde él dice, si quieren hablar ustedes de señales, yo tengo muchas señales. Si quieren hablar de visiones, yo he ido hasta el tercer cielo, y no lo dice en forma personal, lo dice en tercera persona, y casi nunca lo había comentado durante esos 14 años, pero llega a comentarlo. Pablo también dice que recibió azotes, recibió persecución, o sea, tiene mucho por qué decir que él es un apóstol. Y el sarcasmo que usa, ya lo hemos visto, capítulo 11 y ahora el capítulo 12 sigue usando el sarcasmo y es donde vamos a ver cómo se desarrolla este capítulo. Así que Pablo se va a preocupar por los corintios. Del 11 al 13 vamos a ver que Pablo concluye su jactancia insensata y del 14 al 18 Pablo no está intentando engañar a los corintios y la última parte del 19 al 21 Pablo anima a los corintios para que se arrepientan. Dice el versículo 11. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Ustedes debían haberme elogiado, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, aunque no soy nada. Entonces, aquí vemos que Pablo está reconociendo la forma sarcástica que usó, las preguntas retóricas que usó, y las preguntas retóricas son aquellas preguntas que te hacen reflexionar, que te hacen pensar, ¿no? Por ejemplo, algunos padres usan cuando quieren llamar la atención a sus hijos y le dice, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Con quién estás hablando? Y el hijo, ¿qué va a decir? Pues ¿con quién estoy hablando? Con mi mamá, pues, ¿no? Entonces, pero esas son preguntas así que tienen una verdad, pero que quieren hacerte reflexionar.
lo usó anteriormente, pero él dice, fue insensato de mi parte, o sea, me porté como ellos. Y hemos visto que Proverbio nos dice que al necio a veces hay que responderle con su necedad para que no se tome o no se tenga por sabio. Y este era el caso. Si se habían elogiado a ellos, pues, que lo hagan. Aunque Pablo dice, ustedes debían haberme elogiado. Pero de ningún modo, él dice, soy inferior, y usa esta palabra, super apóstoles. ¿Y cómo sería un superapóstol? Uno con su traje como Superman, no creo, ¿no? Super. Porque hay apóstoles y hay superapóstoles, ¿no? Es como un pastor y hay un superpastor. Pareciera de los cómics que lo saca. Y es justamente lo que usa, pues, ¿no? El sarcasmo, un poco para reírse. ¿Cómo sería un superapóstol? Un apóstol con su capa, un apóstol con su traje. Bueno, quiere tratar de decirles que realmente ellos están en nada. Versículo 12, dice Pablo, las marcas distintivas, hermanos, de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes. O sea, Pablo estaba asegurando, Pablo estaba recordándoles a ellos cómo les llegó el evangelio. Ya hemos visto en el libro de Hechos, Pablo, después de estar en el Areópago, en este lugar donde hay muchos filósofos, llegó a Corinto. Pero en el Areópago es, en el libro de Hechos, del capítulo 17, capítulo 18, Pablo da el mejor sermón, podríamos decir, estructurado, muy bonito. Habla, dice, acá tienen ustedes un busto, un lugar al Dios no conocido. Yo les traigo este Dios no conocido. Empieza a hablar hasta que llega la resurrección y después aquellas personas le dicen, Pablo, estás loco. Me gusta mucho lo que has dicho, pero bueno, tú quédate, como muchos hoy día dicen, ¿no? Respeto tus ideas, así que respeta mis ideas, respeto tu religión, respeta mi religión. Y Pablo se quedó así. ¿Y el siguiente pueblo quién era? ¿O cuál era? Corintio. Así que Pablo dijo, yo no voy a entrar otra vez en ese juego de pelear con la filosofía, la batalla, y dijo, yo he venido con manifestaciones de poder. Y ahí es donde el Espíritu Santo obra con poder. Y si alguien le podría decir que no había milagros, que no había señales, que no había prodigios, los corintios serían los menos indicados, porque fue así como empezó la iglesia. Así que dice, se dieron constantemente en ustedes. Pablo vuelve a repetir esto en Romanos capítulo 15, en el versículo 19 dice, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios, así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. O sea, donde iba, vemos milagros. A tal punto que en una ciudad, en Éfeso, querían condecorar a Pablo, así la recuerdan como dioses. Querían hacerle sacrificios delante de ellos. Ya había en ese lugar una historia donde se contaba que un día los dioses de los griegos se habían vuelto o se habían transformado en humanos, habían visitado esta región y hicieron algunos milagros y el pueblo no les hizo sacrificio. Y estos dioses griegos, que son egoístas, que son malos, que son perversos, que exigen sacrificios, porque esa es la mitología griega, como no lo reconocieron, dice que destruyeron toda esa villa. Así que cuando vieron un milagro suceder por las manos o por el ministerio de Pablo, ellos quisieron hacerles un sacrificio. Y Pablo dijo, no lo hagan, no lo hagan. O sea, ya había momentos como esto y Pablo lo recuerda. Entonces, no podían decirle que no era un verdadero apóstol. Hoy sucede lo mismo. Hoy si miramos a nuestro alrededor en este año, muchos se autodenominan hoy pastores, maestros, profetas o misioneros. Estos superapóstoles que los menciona Pablo eran alguien que se levantó por ahí, que sabía hablar, que tenía un poco de conocimiento, pero hoy es lo mismo. ¿Cuántas personas se autodenominan pastores, maestros, profetas, misioneros? Y tú le preguntas, pero si es un misionero, ¿qué iglesia te envió? No, yo soy misionero independiente. Y si eres profeta,
¿Quién sabe o quién reconoció tu ministerio? No, pues el Señor un día, una noche se me reveló en un sueño. Y si eres maestro, no es que me gusta hablar. Y si eres pastor, bueno, pues que quiero tener mi iglesia, porque hay muchas iglesias que no están bien. Se rebelan, dividen iglesias, hacen cualquier cosa porque tienen poco de reputación y se autodenominan hoy pastores. Pero ¿cuál es la norma? ¿Cómo debería de ser? Pablo mismo dice, yo soy un apóstol, no soy ese superapóstol. Recordemos en Hechos, ya en el capítulo 13, Pablo, habían pasado aproximadamente esos 14 años, como digo, de Pablo tuvo la visión cuando vio a Jesucristo, pasó 7 años en el desierto y él estaba ahí, pero no empezó inmediatamente su ministerio. Algunas personas piensan, recibió la visión, sus ojos se quedaron ciegos y se fue a 3 días, vino Ananías, oró por él, se bautizó y ahí empezó a predicar su ministerio. No, hermanos, pasaron años. Y a pesar de tener esta experiencia, visión de Jesucristo, Pablo no se autodenominó apóstol. Él se sometió a la iglesia en Jerusalén. Él fue parte, él fue miembro de la iglesia de Jerusalén. Y en Hechos capítulo 13 dice que estaban reunidos, estaban ayunando, estaban orando. Y el Espíritu Santo, por medio de los profetas, dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra. Y la iglesia oró, puso las manos y le dijo, Pablo y Bernabé, ustedes son enviados. Igual es la palabra enviado en el griego, es la misma para apóstol. Y él mismo dijo, yo he visto al Señor, soy apóstol. Y muchos dicen que él es el 12º apóstol, porque él fue apóstol a los gentiles, porque recuerdan que Judas se suicidó. Entonces hay 11, pero hay ahora 12, porque en el libro Apocalipsis hay un lugar para los 12. Entonces, él se sometió a una iglesia, él fue enviado por una iglesia, él fue impuesto a las manos y la iglesia lo llevó. Y esto debería ser la misma norma hoy día. O sea, no podemos negar, es Dios quien confirma los ministerios. Dios es el que llama. Dios es el que pone el llamado en tu corazón, pero es a través de la iglesia que tú deberías hacer la obra, si seas pastor, maestro, profeta o misionero, y son los frutos los que van a ratificar si tú eres pastor, maestro, profeta o misionero. Y es tan importante mantener esta línea, porque esto mismo lo hizo Pablo, y así vivía la iglesia. Y cuando Pablo fue enviado como misionero, como apóstol, él regresó a Jerusalén, ¿y qué hacía? Daba informes de su ministerio y decía, esto ha sucedido, esto ha pasado, esto, en los gentiles están pasando esto, todos los informes. ¿Por qué? Porque él mismo aprendió a someterse a la autoridad. Se dice que en el libro de Hechos, el que era autoridad era Santiago, el hermano de Jesús. Entonces, si él mismo lo hizo, porque hoy día se levantan pastores, maestros, profetas o misioneros y le dicen, ¿y a quién tú te sujetas? ¿A quién rindes cuentas? A nadie. Yo rindo a mi Señor. Ah, qué chévere. Pero tu Señor ha establecido una iglesia. Pero soy parte de la iglesia universal. No, ha establecido una iglesia local, la cual se llama su cuerpo, y es el cuerpo de Cristo, que en forma ordenada debe de desarrollar estos ministerios. Y una persona tiene que aprender a someterse. Si no, vamos a tener, como decimos, no solo esos errores que hoy día vemos a través de muchos programas de televisión que cuestionan el evangelio, cuestionan a los evangélicos, entre comillas. ¿Por qué? Porque no hay hombres rindiendo cuentas a otras autoridades. Nosotros tenemos mentores, nosotros tenemos un pastor, tenemos que rendir cuentas. A pesar de que Calvary, cada iglesia es independiente, cada pastor de forma ordenada se somete a otro pastor. Entonces, esta es la forma que debemos de trabajar. Versículo 13, Pablo dice, ¿en qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga, y perdónenme si les ofendo. Y ahí Pablo está hablando un poco de sarcasmo, dice, ¿no?
¿En qué fueron inferiores ustedes a las demás iglesias? Yo mismo, dice, yo mismo nunca les fui una carga. ¿Y de qué está hablando? De dinero. O sea, ya en 1 Corintios vemos, Pablo hizo una excepción, no una norma. ¿Y cuál fue esa excepción? Él trabajó en Corinto, estuvo 18 meses. Y por 18 meses él hacía carpas, tiendas, porque recuerden que antes vivían en tiendas, la gran mayoría. Entonces él hacía esas casas, esas de tela, y trabajaba con sus manos para, dice, no ser una carga para los corintios. Pero dice que fue una excepción, no fue la norma. Y él mismo habla después en Corintios, en el capítulo 9, y después habla en 2 de Corintios, que el trabajador merece que se le pague su salario. Y usa muchas formas. El campesino, cuando siembra, cosecha de lo que ha sembrado. El que va a sacar la leche de la cabra, también toma la leche. El que planta un viñedo, come del fruto. El soldado que va a pelear, va sostenido ¿por quién? Por los que lo envían, el Estado. Él usa todas esas figuras para decirles, Jesús lo dijo, que los que predican el Evangelio vivan de ese ministerio. Pero él dice, yo no he querido ser una carga, he sido una excepción y no la norma, porque por ahí, como les digo, siempre hay personas que dicen, todos los pastores deben ser como Pablo, deben trabajar y hacer el ministerio. Digo, si entiendes todo el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que no es la norma. La norma es que los que se dedican a predicar, a enseñar el Evangelio, la palabra de Dios, vivan de ese ministerio. En el mismo Hebreos dice, aquellos siervos o ancianos que enseñan, que predican y que deben ser tenidos en doble honor. Y en la versión Nueva Traducción Viviente, dicen deben ser bien remunerados. Y si tú me dices del Antiguo Testamento, pues por supuesto que los levitas y los sacerdotes no trabajaban, vivían de estar sirviendo en el templo. Entonces, si agarramos toda la Biblia, la norma es que las personas que se dedican al ministerio, sean misioneros, sean pastores, sean maestros, sean sostenidos por la iglesia. Pero Pablo dice en Corintios, básicamente yo hice una excepción y por eso dice, perdóneme si los ofendo, perdóneme, yo la verdad lo hice, pero no es porque ustedes fueron inferiores. Y vamos a ver dos versículos para corroborar aquello que yo estoy diciendo. Filipenses, por ejemplo, capítulo 4, versículo 15 y versículo 16, y dice, y ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo ¿en qué? En mis ingresos y gastos. ¿Excepto quién? Ustedes. O sea, algunos dicen, pero Pablo nunca recibió. Yo digo, lee la Biblia. En Filipenses claramente dice que él recibió dinero, ingresos para su sustento. Incluso dice, cuando yo estaba en Tesalónica, ustedes me mandaron una ayuda. ¿De qué está hablando? De dinero. Y no solo una vez, más de una vez. Segundo versículo, para que ustedes puedan ver, está en 2 de Corintios, que hemos leído, capítulo 11, versículos 7 al 9, y dice lo siguiente, es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el Evangelio de Dios gratuitamente. De hecho, versículo 8, despojé a otras iglesias al recibir ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fui carga, pero esa es la excepción para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. He evitado serles una carga de cualquier sentido y seguiré evitándolo porque eso quiso hacerlo en Corinto. Y si uno desea vivir así, pues que lo haga porque es su decisión. ¿Me entienden, hermanos? Porque a veces alguna persona dice, todos deben vivir. No, la norma es esta. Y yo les comenté que algo parecido hicimos nosotros con Dorquitas cuando llegamos a la iglesia, empezamos la iglesia en El Mirador. Por años no hemos recibido ningún sol, hermanos. Ahora sí recibimos, ahora nos dan a veces para la movilidad, pero no nos dan un salario. Ahora estamos hablando, ¿no? Después de años y aparte que tenemos que enseñarles como iglesia y ya tienen que aprender ustedes a ofrendar, a dar también. Pero por años
nunca hemos recibido ni 50 centavos, hermanos, para la combi que era en ese tiempo, pero eso fue una decisión personal y no queríamos que ellos, que habían a veces, muchos van y solo dan dinero y quieren pedir plata, nosotros queríamos evitar esto y algo parecido sucedió en Corinto. Pero ahora han crecido, van a cumplir 4 años ya como una iglesia y el desafío este año yo les dije, ustedes tienen que dar por lo menos para sostener a un pastor. Y ahí están luchando, ahí están entendiendo, pero dicen, pero ¿por qué y cómo? Pero tienen que aprender, porque ya crecieron, ya no son bebés, ya no son niños, ya están desarrollándose. Algo parecido sucedió con la iglesia de Corinto y Pablo dijo, yo no quiero ser esa carga y no lo voy a hacer. Y de eso se aprovechaban los superapóstoles, decían, si él fuese un verdadero siervo, él recibiría la ofrenda. Pero como no recibía ofrenda, no es un verdadero siervo. Y él habla defendiéndose. Versículo 14, dice, miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos. Y no les seré una carga, sigue siendo, ¿no? Pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. O sea, ¿sabes qué? No me importa, en otras palabras, lenguaje coloquial, no me importa tu plata. ¿Sabes qué me importa? Verte a ti. Listo. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Ahora, Pablo usa, como le digo, el sarcasmo. No sé si lo entienden el sarcasmo aquí. Pablo está diciendo, ¿los hijos deben ahorrar para los padres o los padres para los hijos? ¿Quién? Los padres ahorramos para los hijos, ¿o no? Trabajamos y trabajamos por años, hermanos, para darle ¿qué? A los hijos educación, comida, un buen sustento. ¿O creen que los hijos han venido para dar dinero a los padres? Es al revés. Pareciera algo razonable, pero lo curioso es que aquí Pablo está hablando sarcasmo, porque él dice, miren, yo soy su papá, ¿y ustedes qué son? Mis hijos. O sea, ¿con quién estás hablando? Con papá. O sea, entiende pues, yo no te pido dinero, así lo vamos a poner, ¿no? Yo no te pido dinero, ¿sabes por qué? Porque soy tu papá. Y no te quiero ser gravoso, no voy a hacer carga, ¿sabes por qué? Porque yo soy el papá y el papá tiene que dar ¿a quién? A los hijos. Pero si hay iglesias que han crecido y que me dan sustento, ¿y cuándo el hijo debe ayudar al padre? ¿Cuándo? Cuando el hijo ya creció, cuando el hijo ya maduró, cuando el hijo ya tiene su trabajo, y va a llegar un momento a veces que las fuerzas del papá ya no son las mismas, las oportunidades no son las mismas, ¿y qué hace el hijo? Le da al papá. ¿Pero qué significa? Que el hijo ha madurado, que el hijo ha crecido. Pero Pablo les dice, pero como ustedes no han crecido y ni siquiera han madurado, por eso es que no me sostienen. Pero como todavía son hijos y yo soy el papá, ¿saben qué? No me interesa lo que tienen. Yo les doy a ustedes. Eso es lo que les está diciendo. Y eso es fuerte, ¿verdad? Entonces Pablo dice que quiero ir por tercera vez. Recuerden, en Hechos capítulo 18, versículo 1, Pablo ya ha fundado la iglesia en Corinto en su primera visita, pero luego hizo una segunda visita que está en Hechos 20, del 2 al 3, cuando quiere ir a Macedonia. Segunda de Corintios 1:15 corrobora, y segunda de Corintios 13, del 1 al 2, también dice que hay una segunda visita, y ahora dice va a haber una tercera visita. Y ahí es donde se termina toda esta situación, pero todavía tiene temor de lo que pueda pasar cuando los visite por tercera vez. Versículo 15. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo. ¿Por qué va a gastar todo lo que tiene? Porque él es el papá. ¿Y ellos qué son? Los hijos. Y dice, hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? O sea, Pablo se pone no solo en la calidad, miren, de un protector, de un mentor, es el corazón de un pastor, es el corazón de alguien que funda esa iglesia, o de un papá. Cuando yo leía esto me recordaba mucho con la relación que teníamos o tenemos con el mirador, ¿no? Son como nuestros hijos. Y a veces nosotros, en lugar de que ellos nos den, nosotros hemos tenido que dar muchas veces, ¿no? Y hemos dado con mucho cuidado. A veces cuando hacíamos trabajo con niños,
y queríamos darles desayuno, nosotros sacábamos de nuestro bolsillo y comprábamos pan. 80 panes, 100 panes, la cantidad que venían de niños. Y por ahí alguien, yo recuerdo el hijo de un hermano decía, oye, el pastor tiene plata, ¿no? Tiene plata, ¿no? O sea, que los pastores tienen plata, ¿no? ¿Y por qué creen que él pensaba que tenía plata? Porque compraba los panes, bien, después nunca he hablado de esto, ¿no? Pero estamos hablando, pero ellos todavía no entendían la obra de que era para hacer o alcanzar a estos niños y ayudar. Hoy yo no compro el pan. ¿Saben quién compra el pan? Los hermanos. Inclusive tuve que pagar, había una hermana que vende desayuno y pagarle el desayuno. Véndeme tantas jarras o tantos vasos y ahí lo repartíamos, lo dividíamos porque no había quien haga el desayuno. Pero me encantó la última vez o la penúltima vez todavía que esa misma hermana dijo, pastor, no me pague, yo voy a dar. Aprendió. Y ya no tengo que comprar el pan, porque ellos compran el pan, dice yo voy a poner tal día, yo voy a hacer tal día. Y como les comenté la vez pasada, ahora estamos hablando para el proyecto Wiñaspay para dar comida. ¿Y qué creen? Siempre en esa cajita hay comida. Porque ya aprendieron, hermanos. Ya aprendieron. Y Pablo se muestra así. Yo soy el papá, aunque sea me voy a gastar, voy a dar. Me desgastaré por ustedes. ¿Me amarán más? Miren, es importante, hermanos, muchas veces defendernos de las acusaciones cuando es necesario. Y ahí Pablo se está defendiendo y está perjudicando tu relación con los demás, especialmente en el ministerio. Pablo aguantó hasta el final. Miren, en la segunda carta se defendió y les da duro a estos super apóstoles. Pero también pienso, hermanos, y digo, pero hay voces que no deben ser atendidas. Y son las voces de aquellos que nunca hacen nada y que nunca hicieron nada en su vida. Lo mismo pasamos todos los pastores, todos los que servimos. Hay personas a veces que hablan y tenemos que defender un día. Pero a veces hay voces que nos dicen y al final ni hay que hacerles caso, hermanos. Porque tú tendrías que ver qué hicieron ellos, qué están haciendo ahora y no hacen nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Versículo 16. En todo caso, dice, no les he sido una carga. Es que, vamos a ponerle como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos. ¿Acaso los exploté por medio de alguno de mis enviados? Pablo dice esto, hermanos. No. Versículo 18. Le rogué a Tito que fuera a verlos y con él envié al hermano. ¿Acaso se aprovechó Tito de ustedes? ¿No procedimos los dos con el mismo espíritu y seguimos el mismo camino? O sea, Pablo dice, ¿de qué se quejan? No les hemos agravado en nada. Versículo 19. Todo este tiempo han venido pensando que nos estábamos justificando ante ustedes. Más bien, hemos estado hablando delante de Dios en Cristo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, ¿es para qué? Para su edificación. Y ahí otra vez, como les digo, va este ministerio, ¿cómo lo llamaríamos? Llamado pastoral, el apóstol, el que planta una iglesia, el que vela por las ovejas. ¿Lo dice para qué? Para malograrles el día, para malograrles los planes. No, lo dice para la edificación. Igual nos pasa a nosotros. ¿Cuántas personas han venido por consejería? ¿Cuántas personas vienen o conversamos y a veces decimos una palabra directa, dura? Y no es para malograrles el plan ni el día, sino es para que crezcan. ¿Y cómo a veces crecemos? Muchos aprendemos con la teoría, pero muchos aprendemos, ¿sabes qué? Con la disciplina. Igual los que tienen hijos, ¿no? Hay hijos que aprenden, le dicen, hijo, le hablas y el hijo lo hace. Pero hay hijos que son de temperamento firme, se les llama, duro, y tiene que haber disciplina. Y eso es lo que decía Pablo, lo hacemos para su edificación.
20 y 21 y ya estoy terminando. En realidad, dice Pablo, me temo que cuando vaya a verlos, no les encuentre como quisiera. O sea, cuando vaya por tercera vez, dice, temo que no los encuentre, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. Oye, ¿a quién se está dirigiendo Pablo? A la iglesia. Es decir, en la iglesia hay peleas, en la iglesia hay celos, hay arrebatos de ira, hay rivalidades, hay calumnias, hermanos, hay chismes, hay insultos, hay alborotos. No se parece el mundo, pero hay. Y esta es la realidad de la iglesia. Algunas personas piensan que la iglesia es el lugar para los santos. Que si vienes a la iglesia, ¿cómo tienes que estar? Con tu aureola, todos somos peace and love. Pero la verdad es que están equivocados, ¿no? La iglesia, ¿para quién es? Para los pecadores. Así que si miras al que está a tu lado o a tu costado, es un pecador, una pecadora. Y el que está delante, ¿quién es? Otro pecador. Así que es la reunión de los pecadores, pero que somos santificados por la obra del Señor, pero que todavía no somos santos en ese sentido de estar con esa aureola. ¿Y saben cuándo estamos con esa aureola? Cuando estemos en el cielo. Mientras estemos en la tierra, somos santos que pecamos, o somos pecadores que hemos sido santificados. Así que no te equivoques. Y hay personas que tienen ese concepto, ¿no? Y así va a ser la iglesia. Oye, todavía peleas, eres pelinco, como dicen, ¿no? Y así va a ser la iglesia. No te entiendo. Oye, chismoso, y así vas a la iglesia. Y esto hay en la iglesia, esa es la realidad. Y nunca decimos que nuestra iglesia es la iglesia perfecta, porque ni lo vemos ni lo creemos. Somos una iglesia que desea vivir conforme a los mandamientos del Señor. Cometemos errores porque somos seres humanos imperfectos, pero nuestro deseo es parecernos a Cristo. Y cuando sea necesario vamos a decir, perdónanos, vamos a reconciliar, vamos a tener el deseo de crecer. Hay situaciones que a veces ya no se permiten, pero créame que aquí queremos que el amor reine. Y si hubiese una rivalidad, tenemos que arreglar. Y si hubiese un arrebato de ira, tenemos que arreglar y perdonar. Y si hubiese un chisme, hay que cortarlo. ¿Y cómo se corta el chisme? ¿Sabes cómo se corta el chisme? Cuando aquello que escuchas, le preguntas al chismoso, o al que hace el chisme, para que no se ofendan. Al que escuchó el chisme, le preguntas, ¿tienes pruebas de lo que estás diciendo? ¿Alguien más escuchó, ¿no?, lo que tú has dicho? ¿Y crees que lo que estás diciendo va a edificar a la iglesia? Y si te dicen, no, yo por ahí escuché y te lo digo solo para orar, entonces ahí lo cortas el chisme. Pero si tú lo escuchas y lo repites, eres parte de ese chisme. Y Pablo dice, cuando llegue a esa iglesia, Dios mío, temo que todavía hay eso. ¿Y qué más? Miren, el versículo 21, para terminar, dice, temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. ¿Por qué Pablo sería humillado por eso? ¿Y por qué Pablo lloraría al ver a ellos? Es que son como esos hijos espirituales. Dime, ¿acaso cuando los hijos no se portan mal, los padres no se sienten humillados? ¿Acaso no lloramos cuando los hijos cometen errores? Tú como papá o como mamá, si ves a tu hijo que está metido en el alcoholismo y tú lo has criado en los caminos del Señor, ¿acaso vas a estar, no, chévere, mi hijito tomó su decisión, su camino? No, nos sentimos mal. Y si está en problemas, nos sentimos humillados porque a veces decimos, pero ¿cómo es posible? ¿He fracasado como papá? ¿Qué he hecho mal? Nos preguntamos. Y nos ponemos a llorar porque somos seres humanos. Y Pablo muestra esto.
Miren cómo es Pablo ahora. Si miraríamos al Pablo del capítulo 6, capítulo 7 de Hechos, hermanos, es increíble ver a Pablo arrastrando mujeres, niños, hombres a la cárcel y no le importaba y se alegraba, pero ahora llora. Llora al ver personas que están sumergidos en problemas, en el pecado. ¿Cuándo sucedió el cambio? ¿Cuándo pasó el cambio? Cuando conoció a Jesucristo, cuando su corazón se arrepintió, cuando él tuvo esa experiencia personal con el Señor. Y eso es lo que debemos de buscar cada uno de nosotros, hermanos. Si no hay una experiencia personal, si no hay una humillación, una rendición total al señorío de Cristo, no vamos a ver cambios. Y esto es lo que debemos buscar y orar por nuestros hijos, por nuestros familiares y por aquellas personas. Cuando su corazón cambie, ellos de dentro hacia afuera va a cambiar su conducta. Esto es algo básico en la Biblia. El cambio se produce en el corazón. ¿Y quién puede producir el cambio? El Espíritu Santo. Solo Él. Y eso es un milagro. Por eso Pablo lo ven así, latigado, llorando por las ovejas. Y estos superapóstoles decían, ven Pablo, mira, no tiene ni carácter, no tiene liderazgo, llora. ¿Es que acaso es malo llorar, hermanos? No es malo, pero a veces uno los ponen como si es malo llorar. Y Pablo dice, temo que no se hayan arrepentido de la impureza. ¿Cuál era la impureza? Estaban permitiendo que un hijo se acueste con la esposa de su papá. Y no sabemos si era su misma madre o era la madrastra. Pero la iglesia lo permitía. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que hagan esto? De la inmoralidad sexual, de la cual en el griego viene la palabra porneia, y de la cual nosotros conocemos esta palabra de pornografía, es que dentro de la iglesia existían esos, todo lo que abarca lo que es inmoralidad sexual. En la Reina Valera dice fornicación, pero la palabra me gusta mucho que es inmoralidad sexual, que abarca pornografía, que abarca vicios sexuales, que a veces hay fantasías, masturbación, esos chistes, esas películas que unas personas ven y dicen, no, eso no tiene nada de malo, pero son películas picantes. Todo eso abarca la inmoralidad sexual. Y algunos dirán, pero eso hay en la iglesia, pastor. Hermanos, esto es la realidad. Dentro de la iglesia de Corinto se estaban permitiendo esto. Y es por esto que nuestro deseo como pastores es que la iglesia viva una vida santa y nosotros nuestro deber es vivir una vida santa. Pero cuando caen en inmoralidad sexual, igual, nos sentimos humillados por decir, pero ¿en qué fallé? ¿O es que acaso no hablé directo? ¿O es que acaso no enseñé? ¿Es que acaso no toqué este tema? Nos cuestionamos, yo me cuestiono. Y muchas veces tengo que llorar, decirle, Señor, sálvalo, rescátalo, vuélvelo otra vez a su primer amor, que sea como ese hijo pródigo, que regrese. Porque esto es cuando nosotros tenemos el ministerio que el Señor nos ha encargado en el corazón. Pero si no es así, no va a pasar nada. Y lo último que dice Pablo, los vicios a los que se han entregado. Vicios que son simplemente cuestiones de conducta en las cuales se metían ellos. Podemos encontrar muchos vicios como borrachera, como las drogas, el sexo puede ser un vicio o es un vicio y muchas otras cosas. Y ellos venían así a la iglesia. Hermanos, esto es triste, esto es humillante. A veces cuando se escucha, una iglesia pasó esto, una familia pasó esto. Y lo digo, hermanos, somos pecadores delante del Señor. Somos imperfectos, somos necios, somos malos por naturaleza. Que el Señor tenga piedad de nosotros, tenga piedad de la iglesia, tenga piedad de nosotros. Y no puedo mirar y decir, nosotros somos la iglesia más santa y ellos son pecadores porque permitieron eso. Al contrario, cuando me entero de otra iglesia o de alguna otra familia, me duele el corazón.
Porque es Satanás quien sigue tentando, es la carne de los hermanos que todavía no han entendido de qué se trata la santidad. Todavía no han entendido lo que tuvo que pagar el Señor por cada pecado, por cada inmoralidad sexual. Fue esto lo que llevó a Jesús a la cruz. Como le digo, somos necios, hemos sido necios y a veces no entendíamos. Pero si ahora entendemos y es el Espíritu Santo quien pone convicción en tu vida, hermano, no lo hagas. Detente, porque esto fue ese pecado, ese vicio, esa inmoralidad sexual, esa impureza, fue que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Fueron estos. Terminamos, hermanos, y recuerden la ira y el llanto de Pablo, porque estaba así como enojado. Pablo, un apóstol, pero a la vez un pastor. Pablo, en este momento, no estaba pidiendo perfección. ¿Sabes qué estaba pidiendo él? Arrepentimiento. Él dijo, yo no estoy diciendo, mira hermanos, no hagas, no toques, porque eso sería caer en la filosofía ascetista. Él dijo, yo quiero que se arrepientan, yo quiero que abandonen, que dejen. Y esto es lo que normalmente el Señor nos pide, arrepentimiento y no sacrificios. O sea, yo quiero que tu corazón sea limpio, no que disimules o que vengas que estás viviendo de una forma limpia. No es solamente venir a la iglesia, sino realmente venir arrepentido y caminar bajo arrepentimiento, caminar bajo santidad. 3 conclusiones. Dios primero llama a la iglesia. Llama, la iglesia confirma y los frutos reafirman. Número 2, Pablo no recibió dinero para su sustento de la iglesia de Corinto, pero fue una excepción, no la norma, porque recibió de las iglesias de Macedonia. Y 3, Dios quiere arrepentimiento, hermanos, y no sacrificios. De nada vale decir, mira, yo estoy haciendo algo, Señor, y con esto tú me ayudas. No, Dios quiere una limpieza en nuestro corazón. Dios quiere que nuestros pecados sean blancos como la nieve. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pongámonos a cuenta, dice el Señor. Vamos a arrepentirnos, vamos a pedirle perdón, vamos a los pies de Cristo y decimos, Señor, ayúdanos, perdónanos. Y Dios no rechace ese corazón contrito. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, perdónanos una vez más, porque delante de ti, Señor, no somos buenos. Delante de ti, Señor, a veces tenemos pensamientos impuros. A veces queremos ceder a la inmoralidad sexual o hemos cedido. Hay personas, Señor, que están luchando con vicios y no están venciendo. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia. Ayuda, Señor, a vivir en constante arrepentimiento. No estamos hablando de perfección, sino arrepentimiento es lo que tú quieres y siempre has querido, Señor. No sacrificios, no esos esfuerzos, no esas obras que podemos hacer, Señor. Podemos entregar bienes, podemos entregar, Señor, tiempo, podemos hacer muchas cosas, pero si no hay arrepentimiento en nuestro corazón, para ti, Señor, no te agrada. No te agrada, Señor. Y Pablo claramente decía esto. Se sentiría humillado y lloraría al ver esto en la iglesia. Y mi deseo, Señor, es que la iglesia también sepa tener temor a ti, respetar tu nombre, respetar la santidad, tener temor a la santidad, Señor, tuya, y que se alejen de esos vicios, de esos pecados. Y ayúdame, Señor, a enseñar, a hablar, a dirigir, a corregir, a disciplinar si es necesario, Señor, en amor, para que las personas puedan andar de forma correcta y en santidad en su vida. Gracias por estos versículos, Señor. En tu nombre oramos así, Señor. Amén.